El arroz atollado es una receta típica del Valle del Cauca. No es un arroz esponjoso, debe tener una textura diferente. Está compuesto por diferentes tipos de carne, también lleva papa, hogao y el cilantro es infaltable, que le da ese sabor extra que lo diferencia de otro tipo de arroz. Los ingredientes los dejo al final del video. Y vamos a comenzar por hacer un sofrito o un hogao, como le llamamos en Colombia, que lleva cebolla, tomate, pimentón y ajo. En esta ocasión estoy utilizando cebolla larga nada más, pero también se le puede añadir cebolla blanca o cebolla cabezona. Y yo utilizo manteca de cerdo, pero si no tienen, en el aceite de su preferencia. Todos los ingredientes deben ir finamente picados. Agregamos el pimentón, el tomate y cuando ya llevan por ahí unos 2 minutos sofriendo, agregamos el ajo. Con eso evitamos que se queme en la cocción. Vamos a dejar unos 5 minutos y agregamos los condimentos, que son sal, comino, color de achiote y pimienta. El color de achiote en el hogao colombiano es de esos ingredientes que no se pueden reemplazar, porque aparte de que le da color, le da el sabor que caracteriza la comida colombiana. Vamos a agregar entonces los condimentos y vamos a hidratar. Este hogao tiene que estar en el fuego aproximadamente 15 minutos más. Por consiguiente, tenemos que ir hidratando para que no se queme. Podemos agregar por poquitos agua o caldo. A mí me gusta agregar un buen caldo, sea de pollo o de carne, que le da muchísimo sabor adicional al hogao. ¿Listo? Ya quedó el hogao, entonces vamos a empezar con la preparación del arroz. Entonces llevamos a sofreír las carnes, están cortadas en daditos o en cuadritos. Antes de sofreírlas ya les he añadido un poquito de sal, no mucha porque ya el hogao tiene suficientes condimentos. Vamos a dejar por lado y lado unos 5 minutos y retiramos. Yo empecé con el pollo y en el mismo aceite vamos a sofreír la carne de res que estoy utilizando chatas, que es una carne bien blanda y súper deliciosa. La retiramos y sofreímos el cerdo. Aquí en el cerdo estoy utilizando lomo, también unos 5 minutos por cada lado y retiramos. Por último, vamos a sofreír el chorizo. Y aquí sí debo recomendarles que consigan un chorizo de buena calidad, que tenga muy buen sabor. También hay quienes le añaden longaniza. Listo el chorizo. Y ahí con la grasita que quedó, vamos a agregar el resto de las carnes que ya teníamos reservadas y agregamos el hogao. Y empezamos a mezclar para que las carnes absorban todo ese sabor y tomen el color rojito que nos da el color de achiote. Después de esto vamos a agregar el arroz que no se lava, lo agregamos tal cual y lo vamos a dejar también sofreír unos 2 minutos. Tenemos que mezclar muy bien porque el arroz también debe absorber todos los sabores y el color del achiote. A diferencia del arroz con pollo colombiano, donde todos los ingredientes se cocinan por aparte, este arroz atollado se cocina todo en la misma olla. Entonces necesitamos una olla profunda o un wok de este tipo que tenga tapa. Bueno, y luego de sofreír el arroz vamos a agregar entonces el caldo. Tiene que ser un buen caldo, sea de pollo o de carne. Yo estoy utilizando uno de costillas, pero si ustedes no tienen, entonces agreguen agua y añaden un sobrecito o una pastilla de caldo de carne o caldo de pollo concentrado. Revolvemos bien y vamos a dejar que empiece a hervir. Y en este punto vamos a agregar las papas. Para esta receta deben ser papas de las rojas o papas pintadas que llamamos. Y si tienen de las mismas que yo conseguí, que son de las pequeñas, simplemente las partimos en 4. Pero si consiguen de las grandes, entonces partirlas en daditos de este tamaño para que se cocinen rápido. Vamos a tratar de que las papas queden bien sumergidas para que empiecen a cocinarse y dejamos que se seque la preparación, como cualquier otro arroz. Cuando ya el arroz empieza a secar, entonces ahí sí vamos a agregar el cilantro finamente picado. No lo agregamos antes porque se marchita. Y luego sí, el proceso es el de cualquier arroz que preparamos. Vamos a bajar la llama a fuego muy bajito, tapamos y dejamos 15 minutos. Y aunque en esta receta utilizamos la misma proporción de arroz y agua que en una receta normal, aquí el extra de humedad se lo da el sofrito.
y debido a esa humedad no es un arroz esponjoso. Después de los 15 minutos ya podemos servirlo y miren cómo queda la textura de este arroz y el sabor es absolutamente delicioso, tienen que hacerlo. Se sirve con un poquito más de cilantro, con tajadas maduras o patacones y por supuesto infaltable el aguacate. Como siempre les digo en anteriores videos, hay una receta, pero cada familia o cada hogar tiene sus propios tips, sus propios toques personales. Háganla y me cuentan.